que estén teniendo un día increíble y si no, pues hagamos algo para mejorarlo porque no puede seguir así. Oigan, polinesios, hay veces que me siento como gris con lo que uso. No sé si les ha pasado, pero como que se siente que no brillan. Pero en este video les enseñaré dos formas en las que puedes personalizar tu chaqueta. Lo bueno de esto es que actualmente existen múltiples variedades de parches, botones y cosas para pimpear tu ropa. Por ejemplo, están los que tienen lentejuela y brillan bastante. De estos hay muchas palabras, figuras y símbolos. También están las flores. Normalmente puedes encontrarlas rosas, diferentes colores y diferentes tamaños. También hay animales, objetos y escudos. Y también existen los que son gemelos. Estas son dos figuras que son iguales y estas funcionan muy bien para ponerlos en las mangas o en la parte del cuello. No podemos olvidar las frases y palabras que de hecho son mis parches favoritos. Y estos extraños que son como de piedrería y brillan, están súper increíbles. La mayoría de estos parches se pegan con el calor, pero otros no. Otros deben coserse directamente a la ropa. Bueno, es momento de empezar con el primer diseño. Lo más difícil de esto es hacer el diseño, pero para eso siéntete tú libre de hacer y mover los parches de la manera que tú quieras y de la manera en la que encuentres que queda mejor. Tú pon y quita. Cuando ya estés convencido, vas a tomar una servilleta de esas grandes de papel y la vas a poner encima. Después pasa la plancha caliente y esta parte debes tener mucho cuidado porque no se pegan tan fácilmente. Cuando esté listo, así te quedará. ¿Te gusta? Ahora, la segunda idea para tu chaqueta, no vas a usar parches sino pintura textil. Yo decidí plasmar mi frase favorita, que es I'm the Queen, con este increíble diseño. Si ustedes quieren hacer este diseño, lo pueden descargar en el sitio web y el link se los voy a dejar en la cajita de descripción de este video. Lo siguiente es recortar todas las piezas del diseño y acomodarlas de la manera en la que más te guste. Cuando lo tengas, elige los pinceles que sean del mismo ancho de lo que vas a pintar. Ahora, marca el contorno de las piezas que vayas a usar. Y ahora sí, comienza a pintar. Primero intenté pintar antes en una hoja para practicar. Cuando me salió perfecto, lo que hice fue empezar a pintar. Un tip que te doy es que los pinceles, entre más duritos y tiesos estén, será más fácil trabajar con ellos en mezclilla y te quedará mucho mejor. La verdad que fue como una terapia, me encantó. Para los colores que no tenía exactos, los combiné para obtener el color perfecto. Le puse mucho detalle a las letras y creo que ese es el punto de esta técnica, para que te salga increíble y parezca que lo compraste o lo hizo algún artista. El detalle es esencial. Para poner una segunda capa de color o pintar encima de otro color, tienes que esperarte hasta que esta pintura esté seca, porque si no lo vas a rayar y se te va a mezclar toda la pintura. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me quedó igualito? La verdad es que yo estoy muy orgullosa de cómo me quedaron estas letras. Ahora solo falta hacer la corona y los demás detalles como los rayos y la calavera. No olvides poner contorno negro a todo lo que hagas y así se verá mucho más profesional. Y miren cómo me quedó. Finalmente le cosí unos ojos muy padres en la parte de atrás. Me fascinó y definitivamente se va a volver una de mis chamarras favoritas. Ahora sí es momento de que ustedes me den su opinión y me digan cuál fue la que les gustó más, la idea número 1 o la idea número 2. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo los veo en el próximo, mis queridos polinesios. Les mando un besote. Bye. ¡Mua! Better when we're